Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos la oportunidad para ver Génesis 7. Entonces les invito a ir en su copia de las Escrituras a Génesis 7. Génesis 7. Ya la semana pasada, viendo toda la preparación para el diluvio, ya finalmente viene el diluvio. Entonces podemos ver todo este texto, vamos a ver hasta el inicio, hasta el final de Génesis 7. Esto es la palabra de Dios, es el poder hasta salvación. Les invito a poner atención. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase, entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos, 6.75 metros, por encima de los montes, después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió.
el Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Oh Dios, vamos a estar viendo algo que a veces nosotros tomamos, a veces en maneras bien lights. Pero este texto nos muestra tu justicia, tu manera de responder acerca del pecado del hombre. Oh Dios, pedimos que nosotros podemos ver tu gracia, tu odio por el pecado, la esperanza que hay en Cristo. Oh Dios, en este texto pedimos que nosotros podemos entender que tenemos un Dios santo, santo, santo. Y lo que tú quieres es que nosotros veamos tu gloria y respondemos en obediencia. Oh Dios, pedimos que durante este tiempo que podemos ver cómo tú estás mostrando tu propia gloria. No hemos llegado para escuchar de un hombre, oh Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo predica un mejor sermón de lo que está preparado acá, a nuestros corazones, para que podamos ver a Cristo y entender nuestra necesidad, para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En capítulo 6 habíamos visto que Dios había dicho lo que Él iba a hacer. Él dijo a Noé, esto es lo que viene en camino. En versículo 7 de capítulo 6, Él había mencionado que Él va a borrar toda la gente de la tierra. Y ya después de 120 años de espera, de gente burlándose de Noé, de gente hablando de vamos a ver qué viene para este arca que él tiene, que está construyendo, ya finalmente viene el juicio sobre la tierra. Veamos que Dios va a cumplir su palabra, que el hombre está creciendo y aumentando su odio para Dios. Están viviendo todavía en pecado después de 120 años. De tener él ahí diciendo, vienen aguas, vienen aguas, vienen aguas. Y la gente no quiere escuchar. Y nos trae un anuncio en ciertos sentidos muy triste. Porque este diluvio va a llegar. Y al final vamos a ver que todos los que no estaban en el arca murieron. Otra vez es decir que esto no es, a veces queremos esto para escuela dominical y es animales felices caminando hacia el arca y todo tranquilo. No, debemos ver que esto es en vista de la destrucción que Dios está trayendo. El juicio está llegando y Cristo, o Dios, Cristo incluido en esto, está diciendo, esto es algo que he prometido que voy a hacer y voy a cumplir mi palabra. Es interesante que la semana pasada hablábamos de la idea que nosotros vivimos en ciertos sentidos en la misma manera. Hay un juicio que viene en camino. Hay un día final cuando Cristo va a regresar. Y finalmente, y vamos a hablar de esto adelante en la prédica, Dios va a cerrar la puerta para entrar. Y nosotros estamos viviendo con eso. Y es pura gracia que todavía podemos escuchar la palabra de Dios ahorita siendo predicado. Pero ese juicio viene en camino y nosotros debemos estar preparándonos. Pero este texto nos muestra esa cosa final, pero también es algo que debemos decir, que en versículo 11 nos muestra que es algo que sucedió literalmente. No es una cosa que hoy en día la gente quiere decir, pero el diluvio, hay otros que tienen fábulas acerca del diluvio, no es algo literal. Pero aquí en el texto, lo que Moisés quiere mostrarnos es
que era algo literal que sucedió sobre la superficie. Versículo 11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, el segundo mes, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompió todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertos. Entonces, es casi decir, había un día. Hombres, ustedes saben que hay ciertos días que no deben olvidar. Cumpleaños de su esposa, aniversario de su boda. Sabemos cuáles son fechas y días que debemos recordar. Y aquí Moisés está diciendo, sucedió en este día. Este día es cuando el diluvio inició. Para darnos la idea que esto no es una fábula, es una historia verdadera. Es Dios diciendo, en ese momento sucedió el diluvio. No es algo que nosotros podemos o debemos pensar que es falso. O como otros tienen esa misma cosa, entonces es como puede ser así. No, es Dios diciendo lo que Él hizo para mostrar su juicio sobre la tierra. Y con eso en mente, queremos ir viendo dos puntos. El primer punto es la protección del arca. La protección del arca. Entonces aquí en versículos 1 a 3, veamos que Noé y su familia entran a la arca, a el arca. Entonces está yendo adentro y todos los animales están yendo ahí también en ciertas parejas. Entonces es Dios proveyendo la manera que Él va a sostener su promesa que Él había dado en Génesis 3:15, que había dos líneas y desde esas dos líneas es interesante que adentro del arca hay las dos líneas. Porque después vamos a tener una línea de la promesa y la línea del diablo, porque Sem va a caer en pecado, ¿va? Entonces tenemos adentro del arca los dos que existen, porque el hombre está lleno de pecado. Es Dios siendo fiel, es Dios conservando su promesa a través de este arca. Pero es interesante que en el texto menciona que debe traer ciertos tipos de animales. Versículo 2 dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. De todo animal que no es limpio, 2 del macho y su hembra. Entonces, hay una distinción. Y eso nos lleva a preguntar, ¿por qué debe traer estos diferentes tipos de animales? Y eso es porque tenemos que ir a Levítico 1. Levítico 1 nos muestra por qué tenemos animales limpios. Levítico 1, versículo 10 dice, pero si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Versículo 14. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pinchones y es sin mancha también. Entonces la idea está notando que antes de Levítico, Noé sabía las reglas de lo que debía ser ofrecido. Entonces Dios está primeramente trayendo animales, y eso es importante, porque es una manera que Dios está mostrando que Él va a causar que ellos sobreviven este diluvio. Porque esos animales están puestos adentro del arca para ser dados como ofrenda cuando salen del arca. Nosotros vamos a ver al final, cuando ya salen del arca, ¿qué es la primera cosa que Moisés quiere hacer? Holocausto, ¿va? Él se va con esos animales y lo matan, porque es Dios proveyendo para ellos estos animales para dar holocausto, para dar sacrificio a su Dios, para mostrar gracia por lo que Él ha hecho con ellos. Eso es lo que Él está proveyendo a esos animales por ese propósito. Pero hay otro propósito, si queremos ir a Levítico 14, solo un poquito adelante. No, Levítico 11, lo siento. Levíticos 11, versículo 1. Dice,
Levítico 11:1, dice, el Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón. Diga a los israelitas, estos son los animales que pueden, ¿qué? Comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y él empieza a dar toda la información acerca de cuáles animales pueden comer. Entonces, animales limpios eran para dos propósitos, para sacrificio y para comer. Entonces es Dios en este proceso mostrando que Él va a proveer para ellos. ¿Quién está proveyendo? Dios. Es Dios que vamos a ver en un momento que va a traer todos los animales hacia ellos. Pero es Dios mostrando su provisión. Es interesante que una aplicación que podemos ver acá es Dios está meses adelante de Moisés, de Noé. Aún desde la creación Él estaba adelante de Noé. Pero la idea es, Él está planificando lo que ellos van a necesitar. Él está proveyendo la necesidad. Pero ¿cuántas veces, si queremos poner esa aplicación a nosotros, tenemos miedo de la próxima semana, del próximo día? Es como, ay no, ¿qué va a venir? Y esto, ay no, vamos a tener esto. Pero Dios ha estado fiel día tras día, tras día, tras día, tras día. Eso es porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos en los Evangelios que debemos dejar los problemas para mañana, porque Dios nos ha dado suficiente para hoy. Es decir, que yo puedo vivir en ciertos sentidos sabiendo que mi Dios vive fuera de tiempo y está delante y adelante de mí. Mire cómo Él está proveyendo para ellos en este proceso. Que Él está planificando el futuro, ya lo tiene planificado. Estaba pensando en la idea de a veces cuando veamos o vamos de viaje, y yo no sé si ustedes tenían esa experiencia de ir de viaje o hacer algo con sus padres cuando eran niños. ¿Cuántas veces que nosotros cuando somos niños vamos y solo estamos allá y tenemos confianza que los padres ya tienen planificado la comida, el carro, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer? A veces tenemos miles de preguntas a cómo va a suceder, pero es ellos que tienen eso planificado. En ciertos sentidos, el mismo con Dios. Nosotros, siendo sus hijos, a veces estamos tan llenos de ansiedad y temor del futuro. Cuando es Él mostrando, mire, yo voy a darle para sacrificio. Yo voy a darle suficiente para comer. Es yo proveyéndolo. Es yo siendo suficiente para ustedes. Eso es lo que podemos ver en ciertos sentidos de este texto. Es Dios proveyendo y planificando por el bien de ellos. Y si Él hace eso con ellos, ha sido fiel en hacerlo históricamente. Y puede ser que está pasando por pruebas hoy. Y a veces nos agarra en curva. Nosotros tenemos cosas con trabajo, nuestras familias, cosas que están pendientes de pagar y cosas que están sobre nosotros y a veces tenemos tanto estrés y ansiedad y temor. Pero mire en este texto, no estoy diciendo que Él va a proveer exactamente lo que usted quiere. No estoy diciendo que Él va a proveer todo lo que usted quiere para tener la vida que usted quiere. Él va a proveer en una manera suficiente con la misma que usted requiere por ese día. Es decir, que Él va a ser suficiente. Él va a ser suficiente. Pero es interesante que adentro de este texto de la protección del arca es cómo Él trajo todos los animales hacia el arca. El texto dice que en ese día, en versículo 6, Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró al arca y con sus hijos y mujeres. Pero en versículo 8 dice, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y todos los que arrasan sobre la tierra, entraron dos en dos con Noé en el arco, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé.
¿Quién está trayendo esos animales en una manera tan ordenada? ¿Es Noé? ¿Es Noé ahí tratando de agarrar como a veces cuando vamos a un zoológico y tratando de mover animales? Es casi como, con mis perritos no tiene suficiente poder para manejarlos y decirles sentate, se van corriendo. ¿Cómo puede ser que él tiene todos los animales llegando a él? Por la providencia de Dios y su poder sobre su creación. Es Dios jalándolos hacia el arca. Es Dios trayéndolos, como ustedes pueden recordar bien, como había mencionado la semana pasada. Cuando Adán estaba nombrando los animales, Dios trajo ¿qué? Todos los animales delante de él para que él podía nombrarlos. Ahora tenemos Noé en el arca y todos estos animales vienen hacia él y entre al arca. Entonces tenemos toda la bulla sucediendo, ya están adentro de la arca, ya tenemos Dios proveyendo protección del diluvio en este arca. Y veamos que vienen las aguas. Y eso es, hermanos, difícil para hablar. Porque esto no es como, ya vienen agua. Es el inicio del juicio que Dios había prometido. Es el inicio de Él poniendo juicio sobre la tierra. Eso es el segundo punto. La puerta cerrada y el juicio traído. La puerta cerrada y el juicio traído. Cuando empieza a llover, en versículo 12, cuando dice y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y todas sus mujeres también. Y al final de esa sección dice, en versículo 16, los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién está haciendo la acción? Dios. No Noé. No es Noé agarrando la puerta y cerrándolo y decir, hay alguien tocando, vamos a hacerlo nuevamente. No, es Él cerrando la puerta. Dios cerrando la puerta, decir, ya no más. Ya no voy a esperar más. Pero es otra cosa que me llama la atención, que después de 120 años, si vean en versículo 4, dice, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Interesante, después de 120 años, todavía Dios está diciendo, en 7 días viene el diluvio. 7 días, ya. Pongan atención. 120 años de espera. Una vez más, quiero que ustedes escuchen las buenas nuevas. Que hay una arca que está siendo provisto para que puedan ser salvados. Es Él todavía marcando esa realidad. Pero los únicos que entraron eran Noé y su familia porque son eficazmente llamados. Es algo que debemos notar. Yo puedo libremente ofrecer el evangelio aquí. Pero solo ellos que están eficazmente llamados por Dios van a responder al evangelio. No todos. Algunos se van de acá y no quieren conocer a este Cristo. Pero por 120 años, hasta la cosa de decir, mire, viene el diluvio. Y una vez más, 7 días, viene el diluvio. Eso es cuando empieza a prepararse para entrar. Pero la idea es como algunos no van a ser preparados. No quieren escuchar. Y si ustedes piensan, no, pero esto es del Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Hablando de los 10 vírgenes. En Mateo 25. Leamos 1 y adelante. Dice en Mateo 25. Entonces
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todos les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotros y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues, no saben ni el día ni la hora. Es decir, cuando el agua empezó a caer y el agua estaba aumentándose y aumentándose y aumentándose, puede ser que algunos llegaron para pedir entrada. Déjenos entrar. Pero por 120 años la puerta estaba abierta. Por 7 días más estaba abierta. Pero va a llegar un día cuando cierra la puerta. Si usted puede escucharme y no conoce a Cristo, venga a Él. Va a llegar un día cuando la puerta jamás va a ser abierta. Se va a cerrar. Vea que su única esperanza es ir a Él, descansar en Él. Él está listo para recibirle. Pero no juegan pensando: no, pero tengo tiempo. Voy a regresar para vender mis cosas y regresar. No, es decir, encuentra a Cristo cuando todavía puede ser encontrado. Venga a Él. Dejen de jugar. Dejen de jugar pensando que siempre tengo mañana. O mañana, o mañana, o mañana. Y descansen en Él. Pero es interesante que nosotros debemos también ver que cuando la puerta está cerrada, ¿quién está trayendo el juicio? Es Dios. Mire a versículo 4. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. Y borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. Versículo 16. Es Él cerrando la puerta. Y después entonces dice que Él va a traer juicio sobre la tierra. Es Él, versículo 23, el Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. ¿Quién está trayendo la lluvia? ¿Quién está cerrando la puerta para que ellos que no quieren escuchar se quedan bajo este juicio? Es Dios. Nosotros no debemos evadir esa realidad. A veces queremos un Dios que está lleno de amor y listo para recibir cualquier cosa. Sí es amor, pero su amor no es contra su juicio, su justicia. No están en competición entre ellos. No, son uno con el otro. Son parte del carácter de Dios. Entonces Él justamente está trayendo su juicio sobre la tierra. Es Él haciéndolo. Como es Él que dio gracia, es Él que está trayendo juicio. Y debemos ver el por qué. ¿Por qué trajo juicio? Por el pecado del hombre. Nosotros tenemos una mentalidad de pensar que Cristo está listo para recibirnos como somos. Que se queda con su pecado. Ustedes pueden decir: Aarón, pero yo puedo venir a Cristo como soy. Sí,
Debe reconocer su pecado. El primer paso de conocer a Cristo es arrepentimiento. Es conocer que necesita a Cristo. Si usted no entiende que usted es pecador, nunca va a entender su necesidad de Cristo. Ellos en este tiempo estaban ahí felices viviendo sus vidas y no sabían que algo venía en camino. Felices. Porque no querían ver que ellos estaban viviendo contra Dios. Y es el mismo hoy. Nosotros no queremos entender que nuestro pecado, aun siendo pequeño o grande, es contra Dios. Niños, cuando mienten a sus padres, no es un pequeño mentira que nadie lo va a saber. Dios lo vea. Dios lo vea. Y lo odia. El pecado es algo profundo y grande. No es algo que Dios está listo para aguantar. ¿Cómo podemos saber eso? Porque Él envió a Cristo para morir por sus pecados. Por nuestros pecados. No es algo light, es algo ofensivo a Dios y no agradable. Entonces nosotros no debemos empezar a entender que no, es como tenemos un poquito de pecado. No, Dios está listo a ¿qué? Exterminar toda la humanidad, excepto algunos, porque odia el pecado. ¿Ustedes tienen ese pensamiento acerca de su pecado? ¿Que es ofensivo a Dios? ¿O es algo a donde no, esto no es tan ofensivo? ¿O entendemos la profundidad de nuestro pecado? Que lo que muestra es idolatría. Lo que muestra es yo quiero ser mi propio Dios. Lo que muestra es yo soy más importante que lo demás. Lo que muestra es yo pienso que yo soy el centro del mundo. Eso es lo que muestran nuestros pecados. Y es decir que Cristo, que Dios no es Dios. Es el centro de nuestro pecado. Entonces, reconocer que nuestro pecado va contra Dios. Pero también, este texto nos muestra también bajo este juicio el poder de nuestro Dios. Porque cuando veamos cómo viene este diluvio, dice el texto que está aumentando. Es como a veces me siento cuando hay lluvias y doy gloria a Dios que hay una promesa que no vamos a tener otro diluvio, pero aquí en Tegucigalpa cuando empieza a caer aguas fuertes y vas a puentes o bajo puentes y ya casi tenemos nuevos lagos en Tegucigalpa y hay carros adentro de esos lagos y todo eso. Es decir, casi eso es lo que sucede aquí en versículos 17 hasta 20. Y usted puede ver, entonces vino el diluvio sobre la tierra. ¿Por cuánto? 40 días. Y las aguas que crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron sobre la tierra. Y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes después que habían. Es mostrando su poder. Ustedes recuerden en Génesis 1:7 cuando estaba hablando de las aguas que Él se separa de los abismos hasta el cielo. Es decir, que Él es el que tiene control y poder sobre esas cosas. Y ahora casi es Él diciendo, ok, ustedes quieren vivir en pecado, lo voy a juntar nuevamente. Y ustedes van a vivir bajo este juicio y no va a tener escape. Es interesante para mí pensar en esa realidad. Viene de abajo y viene de arriba. Y cuando fue el momento cuando la gente empezaron a realizar que este agua ni sé cómo nadar. ¿Qué va a suceder? Esto es agua fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Y está cayendo de arriba y abajo. Y Dios está mostrando su poder. Él que creó todas esas cosas a través de su palabra dijo, ahora viene agua. Y este agua va a cubrir toda la tierra. Y eso es una muestra del poder de nuestro Dios. Y no es un Dios pequeñito. Es una manera que Él está mostrando, que Él está juzgando a la gente, una manera en cierto sentido supernatural, porque Él es Dios.
Y Él está causando esta cosa para la condenación del hombre. Y es un diluvio sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿qué debemos aprender de este texto? ¿Cuáles son las cosas que debemos aplicar a nuestras vidas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos ver y entender? Primeramente, que Dios odia el pecado. El pecado es algo asqueroso. Es algo que Dios odia. Y nosotros debemos odiar también. Nosotros debemos odiar el pecado que hay en nosotros. No debemos seguir jugando con nuestros pecados. Debemos causar esa idea, profundizarse en nosotros, a dejar de pensar que los pecados de los demás son profundos y los nuestros no lo son. Cada pecado, como dice Sproul, es algo cósmico contra Dios. Cósmico. Cuando está pecando contra Dios santo, diciendo, yo conozco mejor que vos. Esa es la primera cosa que debemos ver en este texto, que Dios odia el pecado en la manera que Él trae juicio. La segunda cosa es que nosotros debemos ver que no es nuestra responsabilidad a cambiar gente en su manera de conocer a Cristo. Es ser fiel en el proceso. Cuando llegamos a Hebreos, veamos que Noé predicaba fielmente. Pero Noé, como había mencionado la semana pasada, si nosotros queremos medir en términos humanos, ese man era horrible en el evangelismo. Porque nadie más entró. 120 años. Ya con 7 días viene el diluvio. 7 días, vengan. Nadie entró. Pero fue fiel en hacerlo. Porque el resultado no depende de él. Depende de Dios. Depende de Dios, porque Dios va a llamar a la gente. Entonces usted puede decir, pero Aarón, solo he dado el evangelio a 7 personas y solo uno ha respondido. En cierto sentido está siendo más exitoso que él. Nuestra responsabilidad es anunciar el evangelio. Es decir a nuestros prójimos, a los vecinos, madres a sus niños en la casa, padres con sus niños y con sus familiares. No es que usted tiene que causar el cambio, porque no lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Es decir, que es Él que va a causar que gente conozca a Cristo. Entonces, siguen. Puede ser que Dios lo usa para cambiar o que usa como medio para que un montón de gente conozcan a Cristo. O puede ser que vives por 40 años hablando con la gente acerca de Cristo y nunca sabes si alguien conoció a Cristo a través de las palabras que usted estaba dando. Porque en ciertos sentidos eso es lo que da libertad a un pastor. Yo puedo meterme aquí y predicar, pero yo no puedo cambiar ni uno de ustedes. Pero si pienso que puedo, entonces voy a quedarme aquí hasta las 2 de la tarde predicando más. Porque eso depende del hombre. Si digo una cosa más, va a convencerlos. No. Ser fiel, decir la verdad, hablar, evangelizar. Estoy a favor de evangelizar. Pero dejen los resultados a su Dios. Diciendo, Dios, si tú no haces algo, nada va a cambiar. Es depender de Él. Aprendemos esto. La otra cosa que podemos aprender de este texto es, no hay manera para escaparnos del juicio, excepto Cristo. Es que Él pagó por nosotros. Pero el juicio viene y todos vamos a ponernos, en ciertos sentidos, bajo ese juicio que un día vamos a dar
respuesta. Y la respuesta va a ser, yo puedo entrar no por Aarón, pero por Cristo. Y los que escaparon el diluvio eran los que estaban en el arca. Y era Él proveyendo para ellos. Y debemos ver, finalmente, que Dios es un Dios listo para dar bastante tiempo para que gente venga a Él. Es interesante, después de 120 años, Él todavía da 7 días más. Y cuando avanzamos en el Antiguo Testamento, hay gente con Abraham que Él va a dar tierra. Y Él dice, no, pero voy a esperar 4 generaciones para que ellos tienen esa tierra. 4 generaciones para que puedan responder a la gracia. Es lo mismo con nosotros. Nosotros diariamente estamos viviendo en esa realidad que Él todavía está ofreciendo gracia en este momento, cuando merecemos juicio. Es decir, que Él está listo. Y usted puede decir, pero Aarón no conoce la profundidad de mi pecado. Pero Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo, ¿qué? Lo echaré fuera. Venga Cristo. Venga Cristo. Él está listo para recibirle. Niños, escúchenme bien. Este Cristo no es para sus padres solamente. Este Cristo es para usted. Venga a Él. Adultos que están caminando en oscuridad, viviendo en su pecado, arrepiéntese y venga a Él. Él está listo para recibirle. Pero ustedes que son creyentes, qué gloria es saber que su salvación no viene de ti mismo, pero es algo provisto por Dios a través de Cristo. Que descansen en Cristo, su única esperanza de todo ese diluvio de juicio que viene. Descansen en Cristo. La manera de ser salvo únicamente es Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos en el diluvio su odio por el pecado. Que tú has sido fiel en traer su juicio, oh Dios. Y que nosotros también podemos reconocer que viene un juicio en camino. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a vivir en vista de esa realidad. Pero también pensando que tú has provisto para nosotros en Cristo Jesús. Y Cristo es suficiente. Ayúdanos a depender de Cristo y solamente de Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.